Lo que hoy es la crítica a las pseudociencias, la divulgación de la ciencia en contra de ideas irracionales y palpablemente contrarias a la realidad, tuvo una época, cuando yo la conocí, al menos tremendamente inocente. En los años 70, los informes sobre platillos volantes, sobre naves extraterrestres que se creía que venían de otros lugares, eran escasos, pero parecían fiables. La información se movía a una velocidad que ahora nos parecería absolutamente inaceptable, considerando la enorme velocidad que tiene Internet. La información era además terriblemente incompleta. Uri Geller llegaba y hacía 3 giras mundiales diciendo que podía doblar cucharas con la mente mucho antes de que alguien se enterara de que existía un mago canadiense que vivía en los Estados Unidos y que había desmontado totalmente los trucos de Uri Geller, demostrando que era simple y sencillamente un prestidigitador que fingía ser capaz de hacer cosas sobrenaturales, como lo había hecho muchos años antes Houdini con los espiritistas de fines del XIX, principios del siglo XX. Había aparentes estudios muy serios, muy bien realizados en universidades acreditadas, donde se decía que se estaba pudiendo detectar la capacidad de la mente para influir sin contacto físico, evidentemente, con la realidad, la telepatía, la telequinesis, la precognición, la visión a distancia. Todos estos eran habilidades que al parecer empezaban a tener sustento en la realidad, sustento en los hechos, y que se estaban estudiando en las universidades de manera bastante seria. Los dos participantes de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética, experimentaron con estas cuestiones buscando una forma de influir en el enemigo, una forma de vencer al enemigo. Esto ha sido, por ejemplo, relatado claramente en Los hombres que miraban a las cabras, o algo así se llama la película, donde se cuentan estos experimentos, donde tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética intentaban influir y vencer a su enemigo utilizando como armas de guerra los poderes parapsicológicos o paranormales, o la percepción extrasensorial, como se le llamaba, que parecía existir. No había un cuerpo de conocimientos lo suficientemente amplio como para rechazarlo abiertamente, pero tampoco las cosas eran tan claras como para aceptarlo sin crítica, cosa que solo hacían algunas personas tremendamente poco prolijas y poco dadas al método científico. Fue cuando yo y muchos otros en España, no sé, pienso en Javier Armentia, pienso en Félix Ares, pienso en Luis Alfonso Gámez, que además son amigos. En México, gente como Mario Méndez Acosta, que fue el fundador o el promotor principal de la idea de una sociedad para investigar estos fenómenos, donde estaban otros amigos como Pedro Bruhl, Víctor Vázquez Valenzuela, no hay que dejarlo de mencionar nunca, por supuesto. Éramos gente que trataba de aproximarse al asunto y ver si había algo real. Y empezamos a ver que lo que había era verdaderas estructuras de embuste aterradoras. La primera que yo recuerdo que enfrentamos fue la de los hermanos Altamirano, que eran unos personajes que decían que podían enseñar a los niños a ver con los dedos, lo que llamaban visión dermoóptica. Es decir, se tapaban los ojos a los niños y los niños eran capaces de leer una revista, de ver una ilustración, etcétera, supuestamente con los dedos de las manos. Asesorados por magos como el propio Randi, a quien por aquellos años conocimos, tengo el gusto de ser su amigo hace más de 30 años, pudimos enterarnos que lo que hacían los niños era lo mismo que hacen los magos cuando conducen un automóvil con vendas y capuchas y demás. Es decir, veían con los ojos utilizando un truco. Y con eso logramos desenmascarar a los hermanos Altamirano en México, porque lo que hacían era más terrible que engañar simple y sencillamente a los niños o a la gente. Lo que le enseñaban era que los niños mintieran a sus padres y a sus amigos, diciendo que lo que veían con los dedos era como una pantalla que veían en su mente, como si la tuvieran aquí en la frente, porque si decían esa mentira los iban a querer mucho y iban a ser admirados, iban a causar asombro, y no podían contar la verdad que estaban viendo
por los orificios que siempre quedan. Si usted piensa que al vendarse los ojos no ve, inténtelo un día. Casi ninguno de nosotros se ha vendado los ojos nunca, y por lo tanto no nos damos cuenta de lo fácil que es ver a través de una venda. Pero evidentemente estábamos impresionados, evidentemente estábamos interesados. Era un fenómeno que probablemente era cierto, y si era cierto, representaba un enorme cambio para la especie humana. Y por lo tanto, gente cada vez más y más acuciosa en cuanto a la aplicación del método científico fue aproximándose a estos fenómenos y descubriendo que lo que había de atrás era buena voluntad, ganas de creer, muchos embusteros profesionales, muchos timadores y nada en la realidad. Que los platillos volantes y las naves extraterrestres eran desde Venus hasta aviones, helicópteros, bandadas de patos, etcétera, pero nunca llegó la nave nodriza a decirnos llévame con tu jefe. Las personas que afirmaban tener poderes paranormales resultaron ser timadores que no tenían más capacidad que la de separar a la gente de su dinero. Y por lo tanto decayeron estas creencias en la mayoría de los casos. Hay que aclarar esto, eran de corriente principal, eran de aparecer en los diarios. Uri Geller apareció en la portada del ABC, por poner un caso, cuando vino por primera vez a España. La gente lo tomaba en serio y todos lo tomábamos en serio. Algunos nos dimos cuenta de que eran un timo y otros siguieron insistiendo o siguieron sacándole dinero al asunto, a los fantasmas, a los poderes paranormales, a los misterios que no lo eran, etc. Todavía hay quien vive de eso en algunas revistucas y en algunos programas de radio y televisión en España, pero en general se ha vuelto algo marginal, absolutamente residual y absolutamente risible. Lo único grave que había en aquella época eran evidentemente las sectas. En los años en que yo trabajé en la revista Contactos Extraterrestres, a la que llegué porque publicaba ciencia ficción y yo quería publicar mis cuentos de ciencia ficción, y si el precio era ser redactor de la revista, yo lo era encantado de la vida, y me tocaba escribir sobre casos aparentes de ovnis y de brujería y de poderes paranormales. Y en el año que yo estuve en la editorial de Contactos Extraterrestres, la editorial Posada, fue cuando se produjo la masacre de Jonestown, cuando una secta destructiva fue llevada al suicidio colectivo por su líder Jim Jones, en un acontecimiento que en aquel momento sacudió la conciencia mundial respecto de la importancia de las sectas y de la forma en que un líder sectario puede manipular a sus seguidores. A mí me tocó incluso dentro de la propia editorial escribir el prólogo de un libro instantáneo, un libro que se escribía a toda velocidad sobre la masacre de Jonestown, con lo que se sabía en las semanas posteriores al desastre. Pero las sectas eran algo que ocurría a personas concretas, no eran algo que afectara a la sociedad en su conjunto, aunque incidentalmente, por supuesto, eran un problema para toda la sociedad, como lo pudimos ver cuando se empezaron a descubrir grandes movimientos sectarios detrás de cosas que parecían muy inocentes, como el caso de Osho o Rajneesh, Bhagwan Rajneesh, que se presentaba como un gurú y lo que tenía una secta destructiva, aterradora, que acabó siendo responsable del primer ataque bioterrorista en los Estados Unidos, al sembrar con salmonela las ensaladas de los restaurantes de un pueblo para evitar que la gente votara y poder ellos así apoderarse del pueblo con su propio candidato a alcalde. Una cosa absolutamente delirante. Y resultó que muchos de estos gurús tenían esquemas sectarios, y resultó que aparecieron otras sectas mucho más preocupantes, como la de la cienciología o la dianética. Pero esto era lo más grave que se podía ver. Las conspiraciones, las teorías de la conspiración daban risa y en todo caso servían para que Kubrick hiciera Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a amar la bomba, que en España se llamó, si mal no recuerdo, Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Era un tiempo, insisto, en que la información fluía de manera muy deficiente y muy lenta, y no solo en el mundo hispanoparlante. Yo recuerdo que para obtener los libros de Hyman, donde demolía los presuntos experimentos de J.B. Rhine en la Universidad de Duke respecto de la percepción extrasensorial, había que pedirlos a Nueva York, a una pequeña editorial que había puesto el filósofo Paul Kurtz, porque nadie más le interesaba publicar que
todo lo que estaba generando grandes ventas en libros y en documentales y en revistas y en presentaciones en televisión era una santa mentira. Entonces los libros de von Däniken se publicaban en grandes cantidades, tenían tiradas de millones y engañaban a millones de personas, y a algunos los mantienen engañados, mientras que los libros de James Randi pues quedaban en la marginalidad. Hoy nos encontramos algo que está muy lejos de esa inocencia, y nos encontramos con una gran cantidad de información, pero también con una gran cantidad de desinformación. La crítica a lo paranormal, que era decir que un caso ovni no era cierto porque se había demostrado que el que lo vio mentía, o el que lo vio estaba viendo simple y sencillamente un avión caza poco usual, como ocurrió en algún momento dado con algún caza de 3 toberas que causó escándalo en el norte de Europa, se convirtió en otra cosa, se convirtió en la lucha contra toda una visión que indica que el mundo no es cognoscible, que la realidad es maleable al gusto de lo que yo le diga a usted, que la ciencia no tiene ninguna validez y que, más aún, la ciencia es parte de un esquema de dominación malévolo, cruel, dañino, y todas las personas que defiendan a la ciencia, que hablen del método científico o que sean, qué barbaridad, científicos, son simplemente peones en la guerra en contra de la pureza y la salvación de la humanidad, que procede de su apreciación de que el discurso crea la realidad y debe cambiar, por tanto, el discurso. Esto es lo que se llama la filosofía posmoderna o postestructuralista. Pero ¿cómo se expresa? Se expresa en un movimiento antivacunas, por ejemplo, en el que ya he hablado aquí, donde la gente realmente cree que está siendo buena y está luchando contra una imposición aterradora de unos señores malvados que le quieren vender algo que le va a hacer daño a sus hijos. El problema es que para hacerlo tienen que negar todos los datos que tenemos, todos los hechos que hemos reunido desde que Jenner creó la primera vacuna. Y sin embargo, la potencia del embate ideológico de la desinformación es tal que esta gente está totalmente dispuesta a rechazar esa información, esos datos, y prefiere creer algo que les da miedo y que luego salen a tratar de vender o de convencer a otras personas o de difundir porque creen que están haciendo el bien. Las pseudomedicinas, que son responsables de grandes cantidades, no solo de muertes, sino de sufrimiento por parte de personas que creen que realmente van a recibir beneficios terapéuticos de lo que se le va ocurriendo a un señor que no tiene ninguna formación, ni ninguna base, ni ninguna prueba de que funcionen sus afirmaciones, es una preocupación que crea un escándalo ya de orden social, crea un problema para todos los países. Lugares donde la vacunación de ciertos casos contra ciertas enfermedades se encuentra con un rechazo de la gente. Documentales escandalosos donde aparecen monjas muy simpáticas y muy austeras que le dicen a usted que todo es un negocio de los malvados y que usted lo están manipulando y por lo tanto no debe vacunarse. Negocios extraordinarios que mueven a muchísimas personas. Yo he dedicado gran parte, obviamente, de estos vídeos a eso. Son daños mucho más profundos de los que podían hacer quienes decían: yo vi un ovni y quiero salir en una revista, o yo puedo leer la mente, y luego resultaba que no, que eran personas que usaban trucos de prestidigitación y de magia, que además luego no podía uno descubrir porque los magos viven precisamente de guardar sus secretos, pero con la honestidad de decirnos: es un truco, pero no vas a averiguar cómo lo hice, y ese es el elemento clave de la fantasía que crea en un escenario o en un lugar cercano un mago. Las teorías de la conspiración que parecían de risa loca, aquella en la que el coronel Jack the Ripper decía que con el flúor se estaban contaminando sus fluidos corporales sagrados y por eso decide atacar a la Unión Soviética en la película de Kubrick. Esas teorías de la conspiración hoy dominan uno de los países más importantes del mundo, los Estados Unidos. Conspiranoicos como Steve Bannon,
ayudados por otros conspiranoicos que llevan años acelerando a la gente y difundiendo desinformación, miedo, pánico, odio, tienen hoy el oído, la atención y la creencia del presidente de los Estados Unidos. El rechazo a la ciencia está implicando el negar una serie de hechos para sustentar algunas ideologías que pueden tener las mejores intenciones del mundo, no lo niego, pero que finalmente lo que hacen es deslegitimar el conocimiento, que es lo único que nos ha permitido avanzar de una manera clara, seria, a lo largo de nuestra historia. A veces me preguntan, cuando me dicen, ¿tú escribiste en Contactos Extraterrestres porque creías en todo esto? Y yo digo, no, pero me interesaba, podía ser cierto. En aquel momento era creíble que pudiera ser cierto. Hoy es creíble que pudiera ser cierto que hay una conspiración contra toda la humanidad organizada por las feministas o los homosexuales o cualquier grupo de izquierda. Es tan absurdo como aquellas ideas y sin embargo es lo que mueve el accionar político de muchos, de los que defienden a una Europa católica, como el asesino Andreas Breivik, que masacró a una cantidad de jóvenes por el delito de ser socialistas en Noruega, no en el tercer mundo, en Noruega. No tengo ninguna nostalgia por aquellos tiempos. Me gustaría quizás que lo que enfrentáramos ahora en el debate de la razón contra la irracionalidad, del método científico contra las creencias caprichosas, de el considerar el universo material contra el idealismo filosófico, de defender los hechos contra las creencias, defender la evidencia contra las pasiones del odio, de la ignorancia y del pánico, no tuviera la importancia que tiene hoy. Yo siempre creí que promover el pensamiento crítico respecto de algo tan inocente como los ovnis tenía un lado político. Si tú aprendías a pensar críticamente respecto a las afirmaciones sobre naves extraterrestres, no era lógico que utilizaras ese pensamiento crítico solo para las naves extraterrestres, sino que lo utilizarías para analizar la publicidad, para analizar las promesas de los políticos, para analizar las promesas del patrón o las afirmaciones del sindicato. Es decir, que una vez que tienes la herramienta del pensamiento crítico, cuestionador, de la duda sistemática y de solo aceptar afirmaciones con base en evidencias claras, en pruebas convincentes, se va a aplicar a todo. Hoy lo creo más que nunca. Hoy es más político que nunca y hoy nos jugamos, por supuesto, mucho más. Pero sigue siendo fundamental defender y promover el pensamiento crítico. Y no se está haciendo. No lo están haciendo nuestras escuelas, no lo están haciendo nuestros medios, no lo están haciendo nuestros políticos y deberíamos preocuparnos. Pero no solo preocuparnos para escribir una nota en un tweet escandalizado, que es lo que hace la mayoría de la gente y que lo confunde con el activismo, sino conocer el pensamiento crítico, difundirlo y presentárselo a toda la gente a nuestro alrededor y convertirnos cada uno de nosotros en la voz de la razón en un mundo que está luchando intensamente contra ella, porque así conviene a algunos políticos, activistas, medios de comunicación, embusteros y gente que finalmente está buscando el beneficio de nadie salvo el propio. ¿No cree usted?